Equilibrio ácido-base en el ejercicio. El mantenimiento del pH es de vital importancia para los seres vivos, ya que todos los procesos fisiológicos que tienen lugar en nuestro organismo, incluyendo la contractilidad muscular, las reacciones metabólicas, la conformación de las proteínas y el funcionamiento del sistema nervioso central, entre otros, están profundamente influidos por el pH de nuestro medio interno. Es por esta razón que las variaciones del equilibrio ácido-base deben estar finamente reguladas. Ácidos y bases. Definimos como ácido la sustancia con la capacidad para donar iones de hidrógeno y como base la sustancia con la capacidad de aceptar o captar iones de hidrógeno. En este sentido, un aumento de la concentración de iones de hidrógeno producirá un pH bajo, constituyendo un estado de acidosis. Por lo contrario, una disminución en la concentración de iones de hidrógeno producirá un pH alto, llevando a una alcalosis. La escala de pH se extiende desde 0 a 14 en solución acuosa. Las soluciones con pH menor a 7 son consideradas ácidas. Las que poseen un pH mayor a 7 son básicas o alcalinas. Finalmente, un pH de valor 7 indica la neutralidad de la solución. El plasma sanguíneo es una solución diferente al agua y su valor de neutralidad es de 7.35 a 7.45. Siendo básico cualquier valor que lo supere y ácido cualquier valor debajo de 7.35. Existen tres sistemas de amortiguación del equilibrio ácido-base: el sistema buffer, la regulación respiratoria y la regulación renal. El sistema buffer. Una solución buffer es aquella que tiende a absorber el exceso de iones de hidrógeno o a liberarlos según la necesidad. Por eso es importante en la regulación del equilibrio ácido-base los líquidos corporales. Aunque existen tres sistemas buffer importantes, el sistema buffer del bicarbonato es el más significativo, porque el cuerpo puede alterar las concentraciones relativas de ácido carbónico y bicarbonato de sodio. Su misión es amortiguar y disminuir los cambios de acidez. A medida que la profundidad y la frecuencia respiratoria aumentan, se pierde más dióxido de carbono, disminuyendo la concentración de ácido carbónico en la sangre. A medida que la profundidad y frecuencia respiratoria disminuyen, se extrae menos dióxido de carbono y la concentración de ácido carbónico en la sangre está aumentada, lo que conduce a un cambio en la relación de ácido carbono con bicarbonato de sodio. Esta es la regulación respiratoria. En la regulación respiratoria, la principal función es eliminar el dióxido de carbono. Los pulmones deben tener tejido elástico normal para que se produzca la remoción eficiente de dióxido de carbono. Cualquier trastorno que disminuya esta elasticidad produce retención de dióxido de carbono y ácido carbónico, conduciendo a la acidosis con un pH menor que el normal. Además, en el reposo, los flujos corporales tienen más bases que ácidos. El pH en los músculos es de 7.1 y en la sangre arterial de 7.4. Los límites tolerables para el pH de la sangre arterial van desde 6.9 a 7.5, aunque estos extremos pueden tolerarse solamente durante unos pocos minutos. La regulación renal. Su acción tarda más que las anteriores, pero es la más potente y es muy importante para conservar la reserva alcalina del cuerpo. El ácido carbónico se forma en las células tubulares del riñón a través del ciclo de Krebs. Se forma el dióxido de carbono durante la actividad celular. Se combina con agua bajo la influencia de una anhidrasa carbónica, como en otras células, y se forma el ácido carbónico.
un ion hidrógeno del ácido carbónico entra al filtrado en intercambio por un ion sodio. El ion hidrógeno reemplaza entonces al sodio en la molécula de fosfato y es excretado en la orina. El ácido carbónico en el filtrado no se pierde totalmente en la orina, porque el ácido carbónico se divide en CO2 y agua. El dióxido de carbono difunde hacia atrás a la célula tubular y vuelve a los capilares como bicarbonato de sodio, siendo esta la formación de nuevo bicarbonato la función más importante de la regulación renal. La estabilidad del estado ácido-básico demuestra que el organismo utiliza todos los sistemas de amortiguación disponibles para controlar la homeostasis. El pH es un objeto de control durante el ejercicio dinámico de alta intensidad, ya que es una variable rígida. La acidosis láctica en los deportistas. Durante los esfuerzos de alta intensidad, el organismo del hombre se ve sometido a una serie de cambios fisiológicos que culminan con la inevitable interrupción del ejercicio. Se trata de un tipo de esfuerzo que se puede mantener durante cortos periodos de tiempo, ya que el organismo entra en un estado de acidosis, lo cual produce la fatiga muscular. La acidosis es un trastorno del equilibrio ácido-base caracterizado por la disminución de las concentraciones del bicarbonato plasmático, acompañado o no de las desviaciones del pH sérico, en la cual se ven implicados los atletas que entrenan estas modalidades de alta intensidad a expensas de su mecanismo de adaptación. Acidosis láctica severa. Primeramente tenemos que el nivel de lactato sérico normal es de 2 miliequivalentes por litro y en el ejercicio de alta intensidad es de 4 miliequivalentes por litro. La mayor parte del lactato se elimina de forma muy eficaz por el hígado y se utiliza en la gluconeogénesis o para la obtención de energía. Cuando se producen incrementos considerables de las cifras de lactato sérico con disminución del metabolismo de conversión de lactato a piruvato, se instala un cuadro de acidosis metabólica a menudo grave que puede llevar a la persona a la muerte. El rango de aparición de esta acidosis láctica depende del nivel de adaptación de cada atleta. La acidemia va a causar efectos fisiológicos cardiovasculares, respiratorios, metabólicos y cerebrales. Los cardiovasculares. Si el pH se encuentra entre 7.1 y 7.15, ocurre la contractilidad miocárdica, dilatación arteriolar con vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular pulmonar e hipotensión. Respiratorios. Hiperventilación, fatigabilidad muscular y disnea. Metabólicos. Resistencia a la insulina, inhibición de la glucólisis anaeróbica, reducción de la síntesis de ATP, hiperpotasemia, descenso del potasio y fosfocreatina y un incremento de lactato, sodio y pequeños incrementos de cloro. Estos cambios ejercen un importante efecto en la función muscular y contribuyen al desarrollo de la fatiga muscular. Efectos cerebrales. Obnubilación y estado de coma. La mayoría de las acidosis metabólicas son agudas. Sin embargo, la insuficiencia renal y la acidosis tubular renal pueden asociarse con la acidosis crónica. En estas condiciones, parte de la amortiguación del hidrogenión retenido se lleva a cabo con el carbonato proveniente del hueso. Cuando esta alteración ocurre en niños, retarda el crecimiento y produce raquitismo. En adultos, da lugar a la osteoitis fibrosa quística y osteomalacia. Los principales trastornos ácido-base son la acidosis respiratoria, la acidosis metabólica, la alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica.
tenemos en un rango normal al pH en 7.4, a los hidrogeniones en 40 nanoequivalentes por litro, a la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial en 40 milímetros de mercurio y al bicarbonato en 24 miliequivalentes por litro. En la acidosis respiratoria tendremos una disminución del pH, un aumento de los hidrogeniones, un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y un aumento en el bicarbonato. En la acidosis metabólica, una disminución del pH, un aumento de los hidrogeniones, una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono y una disminución del bicarbonato. Por el contrario, en la alcalosis respiratoria tendremos un aumento del pH, una disminución de los hidrogeniones, disminución parcial de dióxido de carbono y disminución del bicarbonato. Y en la alcalosis metabólica, un aumento del pH, una disminución de los hidrogeniones, un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial y, por último, un aumento en el bicarbonato. Fatiga muscular. Es definida como la imposibilidad de generar una fuerza requerida o esperada. Por tanto, la fatiga es un mecanismo de defensa que se activa ante el deterioro de determinadas funciones orgánicas y celulares, previniendo la aparición de lesiones celulares irreversibles y numerosas lesiones deportivas, además de prevenir los efectos de una acidosis láctica severa. Sabemos que entrenar es entrenar una reacción enzimática. Cuando aplicamos una carga de entrenamiento, la interrupción de la homeostasis estará determinada por un aumento de los procesos catabólicos o degenerativos. Estos se mantendrán hasta que dure la influencia de la carga de trabajo. Casi de forma inmediata, el organismo responderá a la agresión con un aumento de los procesos generativos o anabólicos, lo que llamamos recuperación, a fin de dar protección al organismo por las pérdidas energéticas sufridas ante el esfuerzo realizado por la carga de entrenamiento. Durante el ejercicio intenso existen cambios bioquímicos, físicos y estructurales, para los cuales necesitaremos una recuperación o una supercompensación. La vía metabólica predominante, glucólisis, y la producción de ácido láctico nos llevará a una disminución del pH intra y extracelular, el cual, junto con el sobreentrenamiento, nos dará una fatiga muscular, la cual es un tipo de prevención para evitar el deterioro orgánico irreversible y la acidosis láctica severa, que ésta nos dará una serie de efectos cardiovasculares, respiratorios, metabólicos y cerebrales. Como conclusiones, tenemos que si realizamos ejercicios de intensidad máxima, estamos expuestos a un mayor rango de pérdida del equilibrio del organismo, sobre todo nuestro equilibrio ácido-base. La pérdida de este balance puede traer consigo el establecimiento de una acidosis láctica con efectos nocivos. La fatiga se comporta como una base del fenómeno de adaptación encaminada a evitar lesiones irreversibles. En el entrenamiento deportivo, la fatiga es un estado imprescindible para poder conseguir respuestas de adaptación, siempre que ésta se ordene de forma que no conduzca a estados de sobreentrenamiento, pues puede llegar a ser la causa de una acidosis láctica instalada con grandes consecuencias.